Y entonces, usted dice que la densidad del aire de afuera por el volumen es igual a la densidad del aire de adentro por el volumen más la masa de la canasta. Ahí simplemente multiplico todo por la gravedad y tengo de vuelta la ecuación de la sumatoria de fuerzas. Esto quiere decir entonces que la densidad del aire de afuera por el volumen es igual a la densidad del aire de afuera por la temperatura de afuera entre la temperatura de adentro por el volumen más la masa. Y entonces la densidad del aire de afuera por el volumen menos la masa sería igual a la densidad del aire de afuera por la temperatura de afuera entre la temperatura de adentro por el volumen. Y despejamos la temperatura de adentro. Es igual a la densidad del aire de afuera por la temperatura de afuera por el volumen dividido entre la densidad del aire de afuera por el volumen menos la masa. Esto sería 1.244 kilogramos entre metro cúbico. La temperatura de afuera son 10 grados Celsius, entonces es igual a 283 Kelvin. El volumen son 400 metros cúbicos. 1.244 kilogramos entre metro cúbico por el volumen menos la masa de la canasta. Ahora sí, me da 473 Kelvin. ¿Cuál era la solución? Era eso. Era eso. Muchas gracias. No, usted más bien. Sí, esta pregunta está un poco fea, ¿verdad? Tal vez voy a volver a explicar cómo cómo encontré la solución. La fuerza boyante es igual a la masa del aire por la gravedad más la masa de la canasta por la gravedad. La fuerza boyante es la densidad del aire afuera por el volumen del globo por la gravedad. Mientras que la densidad del aire adentro, la masa del aire adentro es igual a la densidad del aire adentro por el volumen por la gravedad más la masa de la canasta por la gravedad. Entonces ahí digamos, ahí el procedimiento es aplicar la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Entonces, hay que suponer que el volumen del globo no cambia y que la presión de la canasta no cambia. Entonces, lo que sí puede cambiar es la temperatura y la cantidad de moles o de partículas adentro de la canasta. Entonces, presión entre R es igual a N por T, ¿verdad? Entre V. Esto que está aquí es constante. Y como es constante, eso también es constante. Pues quiere decir que el número de moles inicial por la temperatura entre el volumen es igual al número de moles final por la temperatura final entre el volumen. Pero esto y esto es proporcional a la densidad. El número de moles entre volumen es proporcional a la densidad inicial y final. Entonces, quiere decir que la densidad inicial por la temperatura inicial es igual a la densidad final por la temperatura final. Bueno, la densidad adentro por la temperatura de adentro es igual a la densidad de afuera por la temperatura de afuera. Entonces usted lo que hace es que sustituye esto con esto y despeja la temperatura
de adentro, que sí es un proceso ahí un poco complicado. Ok, bueno, ¿alguien más quiere otro ejemplo? ¿Otra pregunta? Profe, ¿puede hacer la 20 del capítulo 18? La 20. Sí, por Un recipiente, voy a tomarle foto. Un recipiente de forma cúbica con 10 centímetros de lado contiene aire con masa molar equivalente a 28.9 gramos entre mol a presión atmosférica y temperatura de 300 Kelvin. Encuentre la masa del gas, la fuerza gravitacional ejercida sobre él, la fuerza que él ejerce sobre cada cara del cubo. ¿Por qué tan pequeña muestra ejerce tan grande fuerza? Una caja, ¿verdad? Entonces, tenemos una caja de 10 centímetros de lado. Quiere decir que el volumen de la caja es 10 centímetros a la 3. 1000 centímetros cúbicos, pero hay que pasarlos a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, 1000 centímetros cúbicos por un metro entre 100 centímetros a la 3 es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ok? Luego dice, la masa molar del aire es 28.9 gramos entre mol. A presión atmosférica y temperatura de 300 Kelvin. Entonces la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascal y la temperatura es de 300 Kelvin. Encuentre la masa del gas. Entonces, para encontrar la masa del gas, nosotros tenemos que multiplicar la masa molar por el número de moles. Y el número de moles lo encontramos aplicando la ecuación del gas ideal. Sería la presión por el volumen entre EBT. O sea, es 1.01 por 10 a la 5 pascales por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre 8.31 es la ecuación del gas, la constante del gas ideal. 8.31, sí. Joule entre mol Kelvin por 300 Kelvin. Cuatro punto 0.5 por 10 a la menos 2 moles.
Entonces, quiere decir que la masa de gas es igual a 28.9 gramos entre mol por 4.05 por 10 a la menos 2 moles. Y de paso, calculémoslo en kilogramos de una vez. Entonces, cancelamos esto y después multiplico por 1 kilogramo entre 1000 gramos. Cancelo gramos. Y me queda que esto es igual a 1.17 por 10 a la menos 3 kilogramos. O sea que anda por ahí de 1 miligramo, ¿verdad? Un poco más. Esa sería la parte A. La parte B dice, encuentre la fuerza gravitacional ejercida sobre él. El peso, ¿verdad? Uno punto 17 por 10 a la menos 3 por 9,8. 1.14, 1.15, ¿vale? 1.15 por 10 a la menos 2 newtons. Masa por gravedad, 1.15 por 10 a la menos 2 newtons. Y dice la pregunta C, calcule la fuerza que él ejerce sobre cada cara del cubo. La pregunta D dice, ¿por qué tan pequeña muestra ejerce tan grande fuerza? Ok. Entonces, hay que tener presente para contestar esta pregunta que el gas, ¿verdad? Aunque no hubiera gravedad, aunque no hubiera peso, ¿verdad? El gas aún así ejercería una presión sobre las paredes del cubo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden llevar el cubo al espacio exterior donde no hay gravedad y usted aún así se daría cuenta que el gas está haciendo una presión sobre cada una de las paredes del cubo. Ahora, lo que pasa es que la pared que se encuentra de abajo, o sea, la pared inferior, es especial porque esta pared, aparte de la presión normal que ejerce el aire, ¿verdad? También experimenta la presión debida exclusivamente al peso del aire. Entonces, la presión debida al peso, vamos a poner así, la presión debida al peso es igual a al peso, ¿verdad? Dividido entre el área de la cara de abajo. El área de la cara de abajo es de 10 centímetros al cuadrado, son 100 centímetros cúbicos, y lo convertimos a metros cúbicos, entonces ponemos 1 metro entre 100 centímetros al cuadrado es igual a 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces esto es igual a 1.15 por 10 a la menos 2 newtons entre 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y eso da 1.15 pascales. Ahora,
La presión debida al peso es muy pequeña, muy pequeña. De todas formas, es muy pequeña comparada con la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se contestaría la pregunta C? Usted dice, en la cara de abajo, la presión es igual a la presión atmosférica más la presión debida al peso. 1.1 por 10 a la 5 pascales más esta presión de acá, que es entonces igual a 1.15 pascales. O sea, la diferencia no es insignificante, ¿verdad? Sigue siendo igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y en las demás caras, la presión es simplemente la presión atmosférica. O sea, es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, cuando dicen en la pregunta de por qué tan pequeña muestra ejerce tan grande fuerza, bueno, porque la presión del gas se debe al movimiento de las partículas, ¿verdad? Y en una temperatura tan alta como la temperatura ambiente, las partículas tienen siempre mucha velocidad. Entonces, cuando chocan contra las paredes, le imprimen una gran presión a cada pared del recipiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? No, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene algún problema que quiera proponer? Profe, perdón, ¿cuál fue la respuesta entonces de por qué era esa presión? Aquí está. Para la cara de abajo es esto. Y para las otras 5 caras, es Sí, pero digo yo, a la pregunta que decía que por qué era tan grande. ¿por qué es tan grande? Bueno, porque la presión, vamos a ver, la presión se debe a que cada una de las paredes del recipiente, ¿verdad? Experimenta constantemente el choque de cada una de las moléculas, ¿verdad? Entonces, las moléculas de aire, aunque sean poquitas, aunque sean ligeras, ¿verdad? Realmente son un montón y se mueven a una velocidad relativamente grande a una temperatura ambiente. O sea, ustedes pueden calcular la temperatura cuadrática promedio del aire y se van a dar cuenta que es una velocidad, pero pueden calcular la velocidad cuadrática media para las moléculas de aire y se van a dar cuenta que es una velocidad elevada. O sea, son muchas moléculas que se mueven a velocidades elevadas, que chocan contra las paredes y al chocar le imprimen una presión a cada una de las paredes. O sea, eso se debe a que la presión del aire no se debe únicamente al peso del aire, ¿verdad? Se debe también al movimiento de las moléculas. Es muy importante, se debe a la velocidad con la que chocan. El peso afecta, pero el peso no es lo principal, o sea, no es la mayor contribución a la presión, porque igual hay presión cuando no hay gravedad en el espacio, por ejemplo, en ingravidez. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro programa que quiera que veamos? Profesor, ¿podemos ver el 34 de ese mismo capítulo, por favor? El de la densidad de la gasolina. Sí. Voy a mandarlo al chat. Ya. La densidad de la gasolina es 730 kilogramos entre metro cúbico a 0 grados Celsius.
Su coeficiente de expansión volumétrico promedio es de 9.6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Suponga que un galón de gasolina ocupa 0.0038 metros cúbicos. ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra 10 gramos de gasolina a 0 grados Celsius en lugar de a 20 grados Celsius de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Ahí lo importante es que el galón es una unidad de volumen, no una unidad de masa, ¿verdad? Vamos a ver porque yo no me sé de memoria el coeficiente, el factor de conversión. Ahí está. Entonces vamos a ver el problema 35. Antes de empezar, vamos a anotar aquí nada más que un galón es igual a 3.786 litros y un litro era igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces esto es igual a 3.786 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Galón es una unidad que no pertenece al signo. Entonces, perdón, es el 34. Lo dice, la densidad de la gasolina es 730 kilogramos entre metro cúbico a 0 grados Celsius. Su coeficiente de expansión volumétrico es tal. Supongo que un galón de gasolina ocupa tantos metros cúbicos. Suponga que un galón de gasolina ocupa... bueno, ahí está el factor de conversión, ahí lo pusieron. ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si se compra 10 galones de gasolina a 0 grados Celsius en lugar de a 20 grados Celsius de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Entonces, vamos a calcular entonces cuál es el volumen. El volumen a 0 grados Celsius. ¿Cuántos kilogramos adicionales? Okay. Una temperatura de 0 grados Celsius a 273.15 Kelvin. Tenemos un volumen ¿sabes qué? No, tal vez planteémoslo de una forma distinta. Ustedes saben que la ecuación de expansión volumétrica dice que el cambio en el volumen es igual al volumen inicial por 1 más alfa, bueno, por beta en este caso, por delta T, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cuánto volumen adicional de gasolina
¿Cuánto volumen adicional de gasolina recibe? No, es que también debería cambiar la densidad de la gasolina. Ok, vamos a ver. Una temperatura de 0 grados Celsius, pongamos aquí la densidad a una temperatura de 0 grados, ¿verdad? Tenemos que la densidad a una temperatura de 0 grados es igual a 730 kilogramos entre metro cúbico. 730 kilogramos entre metro cúbico. Ahora, la densidad de la gasolina a 20 grados Celsius tiene que ser, entonces, la masa de la gasolina a 20 grados dividido entre el volumen de la gasolina a 20 grados. Y la densidad a 0 grados es igual a la masa a 0 grados dividido entre el volumen a 0 grados. Ahora, lo que pasa es que cuando usted tiene una muestra de gasolina y la gasolina se enfría o se calienta, lo que cambia es el volumen de la gasolina, pero no cambia la cantidad de masa de gasolina, porque la masa no depende de la temperatura. Entonces, vamos a decir entonces que la masa a 20 grados es igual a la masa a 0 grados, ¿verdad? Ojo, lo que estoy diciendo con esto es que para una muestra de gasolina, o sea, una muestra que usted tiene ahí, la masa no cambia con la temperatura, pero lo que sí cambia es el volumen. Entonces, el volumen a 20 grados tiene que ser igual al volumen a 0 grados multiplicado por 1 más beta por delta T. Cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Entonces, esto me permite a mí decir que la densidad cuando estamos a 20 grados es igual a la masa cuando estamos a 0 grados dividido entre el volumen a 0 grados entre 1 más beta delta T. Pero esto que está acá es justamente, la densidad a 0 grados. Entonces, la densidad a 20 grados tiene que ser igual a 730 kilogramos entre metro cúbico dividido entre 1 más el beta. El beta es 9.6 por 10 a la menos 4 grados a la menos 1 multiplicado por 20 grados. Va a dar muy parecido, pero la gracia es tomar en cuenta la diferencia. Entonces esto es 730 entre 1 más 9.6 por 10 a la menos 4 por 20. Es igual a 716.25 kilogramos entre metro cúbico. Si el volumen de la muestra crece, la densidad disminuye, ¿verdad? Correcto. Entonces, la densidad tiene que disminuir conforme aumenta la temperatura de la gasolina. Entonces, tenemos la densidad de la gasolina a 20 grados Celsius y la densidad de la gasolina a 0 grados Celsius. Ahora, vamos a anotarlo por acá. La densidad
a 0 grados es 730 kilogramos entre metro cúbico y la densidad a 20 grados es igual a 716.25 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, ahora, usted va y compra 10 galones de gasolina, ¿verdad? O sea, ahora hay que suponer más bien que el volumen es el mismo en ambos casos, ¿verdad? Porque la máquina que vende gasolina tiene un recipiente que siempre mide 10 galones. O sea, el volumen del recipiente no va a cambiar. Entonces, para un volumen de 10 galones, que 10 galones, por cierto, en metros cúbicos tiene que ser igual a 3.87 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre un galón es igual a 3.87 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, la masa de gasolina es igual a la densidad a 0 grados por el volumen. Entonces, es igual a 730 kilogramos entre metro cúbico por 3.87 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. La masa a 0 grados sería igual a 28.25 kilogramos. Ahora, a 20 grados Celsius, el volumen sigue siendo de 10 galones, o sea, sigue siendo de 3.87 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, pero la masa ya no es la misma. La masa es la densidad a 20 grados por el volumen. Entonces sería 716.25 kilogramos entre metro cúbico por 3.87 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. $27.72 kilogramos. Es decir, se cumple la premisa del problema de que la masa que recibimos a 0 grados es más grande que la masa que recibimos a 20 grados. Entonces la diferencia sería de 28.25 menos 27.72. $0.53 kilogramos. Profe, Ajá. pero al inicio no habíamos dicho que la masa no cambiaba. Vean, es que son cosas diferentes. Al principio de la pregunta, vean, olvídese por un momento de la máquina que vende gasolina, ¿verdad? Olvídese de lo que dice el problema. Nada más pregúntese, ¿cuál va a ser la densidad de la gasolina a 0 grados Celsius y la densidad de la gasolina a 20 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, digamos, o sea, si usted quiere, imagínense lo siguiente, usted tiene un recipiente con 1 kilogramo de gasolina, punto. Usted tiene 1 kilogramo de gasolina. Entonces, cuando ese kilogramo de gasolina se encuentra a 0 grados Celsius, usted mide el volumen de ese kilogramo de gasolina y entonces divide la masa entre el volumen y eso le da
la densidad de la gasolina a 0 grados Celsius, y eso es igual a 730 kilogramos entre metro cúbico, ¿verdad? Ahora, usted mantiene el mismo kilogramo de gasolina, pero ahora lo calienta a 20 grados Celsius, ¿verdad? Cuando ese kilogramo de gasolina se calienta a 20 grados Celsius, el volumen crece, ¿verdad? El volumen crece, pero la masa de ese kilogramo de gasolina no cambia, porque la masa no depende de la temperatura. Por lo tanto, si la masa no cambia, pero el volumen crece, quiere decir que la densidad de la gasolina va a disminuir. Entonces, vamos a decir aquí que para este paso, tomamos la masa a 0 grados como la masa a 20 grados como 1 kilogramo. O sea, esto es, digamos, algo conceptual. Entonces, ese kilogramo de gasolina va a tener una densidad de 716.25 kilogramos entre metro cúbico cuando está a 20 grados Celsius, ¿verdad? Por lo tanto, usted ya sabe cuál es la densidad de la gasolina a 0 grados y a 20 grados, independientemente de cuánta gasolina sea. O sea, puede ser 1 kilogramo, pueden ser 10 kilogramos, puede ser 1 miligramo de gasolina. Eso no importa. Lo que importa es la densidad. Ahora, una vez que usted ya determinó cuál es la densidad a 0 grados y cuál es la densidad a 20 grados, avanzamos a lo que pide el problema en realidad. O sea, usted tiene que averiguar cuál es la masa de 1 galón de gasolina a 0 grados Celsius y cuál es la masa de 1 galón de gasolina a 20 grados Celsius, ¿verdad? Las masas no son las mismas, porque no son la misma muestra de gasolina, ese es el punto. O sea, cuando usted va a comprar gasolina a 0 grados Celsius, a usted le dan una gasolina diferente que cuando usted la va a comprar a 20 grados, ¿verdad? Es una muestra distinta. Entonces, cuando usted llega y usted compra la gasolina a 0 grados Celsius, la densidad de la gasolina es mayor porque está más fría, ¿verdad? Entonces, cuando usted la compra a 0 grados Celsius, a usted lo que le venden son realmente 28.25 kilogramos de gasolina. El día que usted va a comprar la gasolina y está a una temperatura de 20 grados Celsius, como la temperatura es mayor, la densidad de la gasolina es menor. Entonces, a usted le venden una masa menor de gasolina. A usted le venden 27.72 kilogramos de gasolina. Entonces, lo que estamos calculando es cuánta gasolina además recibe usted cuando la va a comprar a 0 grados. Pero lo importante aquí es, digamos, distinguir este paso de este paso, ¿verdad? O sea, en este paso lo que estamos calculando simplemente es cuál es la densidad de la gasolina a diferentes temperaturas, sin hacer referencia necesariamente al galón de gasolina al que se refiere el problema, ¿verdad? Pero una vez que usted ya encontró cuáles son las densidades de la gasolina, ahora sí, se va a la pregunta en sí y calcula cuáles son las masas a diferentes temperaturas para un mismo volumen. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Sí, digamos, es un problemilla así como de pensar un rato porque tal vez a uno no se le ocurre hacer eso en un principio, calcular la densidad, pero es un paso importante. Bien, ¿alguien más quiere proponer un problema? Profe, ¿puede hacer vamos a ver, el 3 del capítulo 19? Es de equilibrio térmico. Es que me confundí con la fórmula y no sé. El 3. El que dice una combinación de tal y tal, ese. Sí, ese mismo.
Se los voy a mandar al chat. Una combinación de 0.25 kilogramos de agua a 20 grados Celsius, 0.4 kilogramos de aluminio a 26 grados Celsius y 0.1 kilogramos de cobre a 100 grados Celsius se mezcla en un contenedor aislado y se les permite llegar a equilibrio térmico. Ignore cualquier transferencia de energía hacia o desde el contenedor. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Ok. En este problema tenemos tres sustancias en equilibrio, ¿verdad? Tenemos el contenedor de aluminio, que está a una temperatura, voy a poner la temperatura del aluminio a 100 grados Celsius. Tenemos el... no, mentira, está a 26 grados, perdón. El aluminio está a 26 grados. Tenemos una muestra de cobre. La temperatura del cobre está a 100 grados, ese sí. Y tenemos agua. Y el agua está a 20 grados. Ok, entonces, en este problema nosotros tenemos que considerar que hay en principio dos posibilidades. Una posibilidad, que es la más sencilla, es que la mezcla alcance el equilibrio y cuando lo haga, el agua líquida, el agua siga siendo líquida. Entonces ahí tendríamos el cobre, tendríamos el agua y el sistema alcanzaría una temperatura final menor a los 100 grados Celsius. Es una posibilidad, ¿verdad? La otra posibilidad que no hay que descartar, porque el cobre está a 100 grados y 100 grados es justamente la temperatura a la que el agua se evapora, ¿verdad? Es que tengamos un sistema que alcance una temperatura de equilibrio de 100 grados. Entonces, lo que pasaría en ese caso es que tendríamos entonces una cantidad de agua líquida y una cantidad de agua evaporada. En ese caso, la temperatura de equilibrio sería de 100 grados. La temperatura de equilibrio no puede ser mayor a 100 grados y tampoco puede ser menor a la temperatura del agua, o sea, porque son las temperaturas extremas. Entonces, dependiendo de cuál caso sea, habría que considerar si hay que tomar en cuenta o no el calor de evaporación del agua. Ahora, el caso más sencillo es cuando el agua no se evapora. Entonces vamos a suponer, vamos a partir de la suposición de que pasa el primer caso. Y si vemos que no tiene sentido nuestra respuesta, es porque realmente
lo que sucedió fue que el agua se evaporó a 100 grados Celsius. Pero vamos con el primer caso. En el primer caso, entonces, la sumatoria de calores incluye el calor con el que el agua se calienta, más el calor con el que el aluminio se calienta, más el calor con el que el cobre se enfría. Donde el calor del agua sería igual a la masa de agua por la capacidad específica del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que era de 20 grados. Puede que hacen grados Celsius, no importa. El calor del aluminio sería entonces la masa de aluminio por el calor del aluminio por la temperatura final menos la temperatura del aluminio, que es de 26 grados Celsius. Y el calor del cobre sería la masa de cobre por el calor del cobre por la temperatura final menos 100 grados Celsius. Recordemos que la masa de agua es de 0.25 kilogramos. La masa de aluminio es de 0.4 kilogramos. La masa de cobre es de 0.1 kilogramos. También tenemos que consultar en el libro cuáles son los precios específicos. Eso está en una tabla. En la tabla de la página 506. Entonces, para el agua, tenemos que el calor específico es de 4.186 Joule entre kilogramo entre grados Celsius. Para el aluminio, el calor específico es un sólido, ¿verdad? Un sólido elemental es 900 Joule entre kilogramo entre grados Celsius. Y para el cobre, que también es un sólido elemental, es de 387 Joule entre kilogramo grados Celsius. Por lo tanto, la sumatoria de calores tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir entonces que la masa de agua por el calor del agua por la temperatura final menos 20 grados más la masa de cobre por el calor del cobre por T final menos 26 grados más la masa del aluminio por el calor del aluminio por T final menos 100 grados. Ay, mentira. Aquí mezclé las temperaturas de aluminio y del cobre. La temperatura del cobre era 100 y la del aluminio eran 26 grados. ¿Ok? Es igual a 0. Entonces hay que despejar de esta ecuación T final. Vean que T final nos quedaría en grados Celsius, ¿verdad? Cuando yo despejo T final, no lo voy a hacer todo porque es un proceso bastante largo, ¿verdad? Pero cuando despejo T final es igual a la masa del agua por C del agua por 20 más la masa del cobre por el C del cobre por 100 más la masa del aluminio por el C del aluminio por 26 dividido entre la masa del agua por el C del agua más la masa del cobre por el C del cobre más la masa del aluminio por el C del aluminio. Y esto me daría temperatura final en grados Celsius. Tiene que ser menor a 100 grados Celsius. Si encuentro que es diferente, o sea, si es mayor a 100 grados Celsius, quiere decir que en realidad el agua se evaporó. Entonces tendría que corregir este procedimiento. Vamos a ver, voy a calcular cuánto da eso.
La masa del agua es 0.25 por 4186 por 20, más la masa del cobre que es 0.1 por 387 por 100, más la masa de aluminio que son 0.4 por el C del aluminio que es 900 por 26, dividido entre la masa del agua que es 0.25 por el C del agua que es 4186, más la masa de cobre que es 0.1 por el C del cobre que es 387, más la masa del aluminio que es 0.4 por el C del aluminio que es 900, me da que es 23.6 grados. Entonces quiere decir que está bien, tiene sentido. Porque lo que ocurrió realmente en este problema fue que el agua, que estaba a 20 grados, se calentó hasta llegar a 23 grados, pero el aluminio, que estaba a 26, se enfrió a 23. Y el cobre, que estaba a 100 grados, se enfrió todavía más, se enfrió un montón. Por lo tanto, no hace falta tomar en cuenta el calor de vaporización. No era necesario. ¿Alguna pregunta? Quedó claro, profe, muchas gracias. Ok. Bien, entonces dejémoslo hasta acá. Ahora vamos a hacer el espacio de las notas. Muchos éxitos en el examen corto, el domingo. Recuerden estar a tiempo para hacerlo. Nos vemos el otro lunes, entonces. Gracias por la clase, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Oiga.